Sean bienvenidos, estimados colegas, a su canal Genoma y Ciencia, la naturaleza de lo que somos. En esta conferencia o en esta última conferencia vamos a abordar algunas características de la herencia multifactorial relacionado con las enfermedades crónicas no transmisibles, el concepto de predisposición genética y susceptibilidad genética. Nosotros podemos tener perfectamente dos individuos que presenten la misma predisposición genética porque forman parte de la misma familia. Ejemplo, hermano mío y yo compartimos el 50% de genes en común. Podemos coincidir en algunos de los polimorfismos que tienen que ver con los genes que predisponen a las enfermedades crónicas no transmisibles como las cardiovasculares. Sin embargo, yo practico ejercicio físico, tengo un estilo de vida sano, adecuado, evito el estrés y todo lo contrario, mi hermano no practica ejercicio físico, es obeso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tenemos la misma predisposición genética? Claro que sí, somos hermanos, compartimos el 50% de genes de una misma fuente ancestral, pero no tenemos la misma susceptibilidad genética. Este concepto y otros lo abordaremos en este encuentro. Soy el doctor Roberto Larduet Ferrer, genetista clínico, y espero que este encuentro les sea de su agrado. Bienvenidos al canal Genoma y Ciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Larduet Ferrer. Rasgos de etiología multifactorial con variación continua y umbral. El otro tema y último que vamos a ver en esta conferencia está relacionado con los rasgos multifactoriales con umbral. ¿Qué sucede, colegas? Que los rasgos con herencia continua se caracterizan, como la que hemos visto hasta el momento, porque dibujan una curva gaussiana. Es verdad, efectivamente. Y aquí abajo está la predisposición genética. Aquí abajo está la predisposición genética que hace de que exista una expresión fenotípica en forma de curva gaussiana. Pero existen rasgos multifactoriales con umbral. ¿Qué significa con umbral? Que existe un límite a partir del cual se genera la anomalía. Por lo tanto, esto yo lo puedo simular como una herencia de variación discontinua. Porque la predisposición genética, perfecto, es un defecto que tiene una distribución gaussiana, pero llega un momento que la cantidad de genes va a marcar un límite a partir del cual se genera una alteración, un defecto con esto. Y eso se llama rasgos multifactoriales con umbral. Por lo tanto, existe variación genotípica subyacente, predisposición para un defecto particular. El efecto fenotípico se produce cuando el nivel de predisposición genética que está aquí abajo y ambiental marcan un punto, un umbral a partir del cual se expresa el defecto, y a mayor severidad del defecto corresponde un genotipo, por supuesto, más afectado. ¿Cuál sería el modelo? Es el siguiente. Mírenlo aquí. Este es el umbral, bien. Y un ejemplo rapidísimo es la estenosis hipertrófica congénita del píloro. La estenosis hipertrófica congénita del píloro se caracteriza porque existe un estrechamiento congénito del píloro y la frecuencia es de 4 varones en a una hembra. Por lo tanto, ¿quién se afecta más, los varones o las hembras? Los varones. ¿Dónde ustedes ponen a los varones? ¿Aquí o aquí? ¿Aquí o aquí? Aquí, ¿no es así? Aquí entonces se colocan a los varones. Necesitan de menos cantidad de genes para que alcancen la expresión fenotípica de la estenosis hipertrófica congénita del píloro. ¿Y dónde ponen las hembras? Está mucho más extrema. Por tanto, esta área bajo la curva es el riesgo que tienen las hembras, ¿verdad?, de tener estenosis hipertrófica congénita. Necesita una mayor cantidad de genes, una mayor acción aditiva y pequeña de genes
para alcanzar el defecto. Eso se llama un defecto congénito multifactorial con umbral según sexo, porque es un rasgo continuo con umbral. Cuando nosotros tengamos la descendencia de esa familia, la curva se desplaza hacia la derecha. ¿Y qué vamos a tener cuando pase esta línea para acá? Un área bajo la curva más grande que esta que está aquí, ¿no es así? Lo cual quiere decir que los hijos del sexo menos afectado tendrán más probabilidad de afectarse que los hijos del sexo más afectado, porque hay una ley de regresión a la media. ¿Me entienden? Esta hembra que está aquí se afecta menos. Los hijos de esa hembra se afectarán más con relación a los hijos del varón. ¿Por qué? Porque entonces los hijos del varón tienden, fíjense cómo el área es mayor y prácticamente va a caer en el área de la normalidad. Cae en el área de la normalidad. La descendencia es una curva que se desplaza hacia la derecha. Y entonces esta área bajo la curva que representa el riesgo que tiene una mujer de tener esa malformación, al hacer la correspondencia, esa área va a ser mayor. Y por lo tanto la predisposición que presentan los hijos de ese sexo menos afectado será mayor que la predisposición que tengan los hijos del sexo más afectado. Constituye una de las características de la herencia multifactorial o de la misma. Estos son ejemplos de defectos malformativos con herencia multifactorial. Miren, este es el agravio, este es el pie equinovado. Esto es una paciente que yo tuve, eso es una displasia espondilocostal. Esto es una displasia espondilocostal que lo tuvimos que tratar con abrascala con varilla. Cuando aquello, la varilla esa, ¿cómo se llama? Exactamente. Bien, esto es un caso con mielomeningocele. Bien, este es el ejemplo de la estenosis hipertrófica congénita del píloro. Bien, este es el sexo menos afectado y este es el sexo más afectado. Por lo tanto, esto es una malformación congénita con umbral para el sexo. Entonces, profe, los hijos de la mujer que tiene más riesgo, que tiene menos riesgo, tienen menos riesgo. Sus hijos tienen más riesgo que los hijos del sexo más afectado. Es comparar los hijos de esas personas, porque entonces la curva se desplaza hacia la derecha. ¿Está claro eso? Ahora, hay otras dos características que hay que tener presentes, y es con respecto a la severidad de la afección. Mientras más severo sea una malformación congénita, mayor es el riesgo que tiene esa persona de tener esa malformación. Mientras más severo sea una malformación congénita, mayor es el riesgo que tiene otra persona de la familia de tener la malformación, independientemente de la correlación entre parientes. Porque mientras mayor es la severidad, ¿dónde está el genotipo? Aquí o aquí. Y hay una homocigosidad. Si existe una homocigosidad, los genotipos son parecidos, los genotipos deleterios son parecidos. Por lo tanto, yo les puedo decir, en la familia A existe una espina bífida, expresión mínima de una secuencia de holoprosencefalia en un hermano. Y en la familia B existe un mielomeningoencefaloceles grande, gigante. Yo pongo hasta figuras en el examen. En otro hermano. Inciso A. Diga si el riesgo es mayor o menor en la familia A y en la familia B. En la familia A, con la espina bífida, es menor. En la familia B, es mayor. ¿Por qué? Porque es más severo la malformación. Es más severo la malformación y esa severidad está en correspondencia con que los genotipos deleterios sean parecidos. Si tengo otra familia A, la misma espina bífida en un hermano. Familia B, la misma espina bífida en un tío. ¿Dónde mayor es el riesgo? ¿En la A o en la B? En la A. ¿Por qué? Porque es mayor la correlación entre parientes.
porque se comparten un 50% de genes en común y en la B no se comporta nada más que un 25%. Eso es lo que sale en prueba. Ya, eso es lo que tenemos que prepararnos para esa pregunta. Así, de esa manera. Bien, correcto. Enfermedades comunes del adulto. Hay varias. La hipertensión arterial, la cardiopatía isquémica, la asma bronquial, la diabetes mellitus, las enfermedades bipolares, la demencia. Todo eso son trastornos multifactoriales, estimados colegas. Bien, y existen muchos estudios que lo vamos a ver en la clase teórico-práctica de la semana que viene, que comenzamos ya con el tema 7. Vamos a ver cuáles son algunos de estos estudios que me permiten estudiar estas enfermedades crónicas. Uno de ellos son los estudios de gemelos. Solamente decir, aquí en Cuba se hizo un estudio nacional de gemelos. Tenemos un registro de gemelos. Y yo estuvimos investigando durante más de 5 o 6 años, hicimos tesis de gemelos. Con los gemelos nosotros podemos determinar cuán importante es el componente genético, cuán importante es el componente ambiental. Los gemelos monocigóticos comparten el 50% en común, el 100%, disculpe. Y los disigóticos comparten el 50%. Si yo veo que existe una mayor concordancia de un carácter en los gemelos monocigóticos que en los disigóticos, yo no puedo decir que hay un componente ambiental mayor. Ejemplo, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pares de gemelos y que estos gemelos sean monocigóticos. Y estoy estudiando, ejemplo, trastornos específicos del lenguaje. Y digo, este gemelo sí lo tiene y este sí. Este sí lo tiene y este sí. Este sí lo tiene y este sí. Ninguno de los dos lo tiene. Este sí, pero este lo tiene uno, pero el otro no. Y así. Y hay una fórmula que se llama la proporción de concordancia por pares, que son los concordantes sobre los concordantes más los discordantes. Es decir, cuántos gemelos concuerdan para el rasgo y cuántos no concuerdan. Si la proporción de concordancia para el par en gemelos monocigóticos, supongamos aquí, me dio 80%, y vamos a estudiar a los disigóticos para el mismo defecto, y aquí tenemos los disigóticos, y me da menor, ejemplo, la proporción de concordancia para el par en disigóticos de un 20%, ahí yo me doy cuenta que el defecto que estoy estudiando concuerda más entre los gemelos monocigóticos que en los disigóticos. ¿Qué quiere decir esto? Sencillo, de que existe un componente genético importante en la aparición de la enfermedad. ¿Qué hipótesis usted puede decir esto? Que existe un componente genético importante. Si en el examen le pregunta, proponga una prueba, un estudio para estudiar la contribución del componente genético, ya dimos uno, la heredabilidad, y el otro, un estudio clásico de gemelos. ¿Ya? Por último, estos son las tablas de la tesis de mi esposa, el que hizo un estudio clásico en gemelos para estudiar la heredabilidad de la hipertensión arterial. Y entonces, esta es una de las tablas. Fíjense que la proporción de concordancia para el par fue el monocigótico de un 66% y el disigótico de un 42%. Entonces ahí ella demostró que existía una contribución del componente genético. Por último, dos conceptos importantes. ¿Qué cosa es la susceptibilidad genética y qué cosa es la predisposición genética? Y eso sí es importante que ustedes lo sepan porque sale en prueba. ¿Qué cosa es predisposición? ¿Qué cosa es susceptibilidad? Miren, la predisposición genética es la carga genética que heredamos de nuestros ancestros. Es lo que está debajo de esa curva. Es la acción pequeña y aditiva de los genes hasta alcanzar el defecto. Eso es predisposición genética. ¿Qué cosa es susceptibilidad genética? Poner a prueba es la constante prueba de esa predisposición genética ante factores ambientales adversos. Entonces Jesús y yo podemos tener la misma predisposición genética para el cáncer de próstata. Pero si Jesús tiene un estilo de vida adecuado, no fuma, no bebe, relaciones sexuales protegidas, es menos susceptible. No es correcto decir es menos predispuesto. ¿Ya? Es menos susceptible. Pero si yo, que tengo la misma predisposición que Jesús,
soy obeso, alcohólico, fumo, no practico ejercicio, pero además de eso, tengo contactos sexuales desprotegidas, he tenido enfermedades de transmisión sexual a repetición. Todo eso son factores ambientales adversos que hacen de que esa predisposición genética esté a prueba para que se exprese y se haga susceptible. Entonces volvemos al problema inicial. Angelina Jolie, ¿tiene predisposición genética? Sí, porque su madre tiene BRCA1, BRCA2, fue operada por cáncer de mama, lo tiene, y se constató molecularmente de que Angelina Jolie sí tenía la predisposición genética. ¿Tiene susceptibilidad? No lo sabemos. No sé cuál será el estilo de vida de Angelina Jolie, no sé cómo será la vida de los artistas. Como esa es la farándula, como esa es un ambiente muy complicado, muy complejo, no sabemos hasta qué punto Angelina Jolie se cuidó. ¿No? Lo que sí sé por las redes sociales que tomó la decisión certera de la mastectomía profiláctica. Y eso no la hace menos susceptible, ¿no? Por supuesto, ya a partir de ahí la hace menos susceptible, pero la susceptibilidad no se mide a partir de la terapéutica, sino a partir, por naturaleza, de la conducta que tú tienes ante una predisposición genética. Por supuesto, con la terapéutica, ya prácticamente la susceptibilidad es cero. Sí, pero esa conducta que ante ese problema, yo creo que disminuye la susceptibilidad hacia ese nivel. Claro, por supuesto. Disminuye la susceptibilidad porque ya no tienes mama, ya no tienes el órgano diálogo. Pero la susceptibilidad se mide cuando antes de cualquier terapia, ¿ves? Antes de cualquier terapia se mide. Ejemplo, si a mí me quitan la próstata, por supuesto, yo soy menos susceptible, pero las comparaciones se hacen cuando los dos tenemos la próstata, cuando los dos tenemos un estilo de vida adecuado, medio o inadecuado, y cuando los dos tengamos una predisposición medio, alto o bajo. Medio, alto o bajo. Por lo tanto, estimados colegas, predisposición genética es la información genética. Susceptibilidad genética es el constante poner a prueba del genoma frente al ambiente. Predisposición genética es la interacción de un estilo de vida adecuado o inadecuado con el genoma, con el ADN. ¿Está claro eso? Y por lo tanto, estos son aspectos importantes que nosotros tenemos que tener presentes y que existen marcadores genéticos en el tema 5 que se pueden utilizar para ver hasta qué punto hay predisposición genética. Por ejemplo, el HLA-B27 para la espondilitis anquilosante, el DL3-DR4 para la diabetes mellitus tipo 2. Hay marcadores genéticos que se pueden usar, el ApoB para ver si existe Alzheimer. Bien, es decir, existen marcadores genéticos de lo que estudiamos nosotros que se pueden usar para medir la predisposición genética. Entonces, volvemos al problema inicial. ¿Usted asesoría la interrupción? Estoy de acuerdo con ustedes. No, porque yo no sé cómo será el estilo de vida de esa persona. Lo que hay que tratar es que como yo no puedo modificar el genoma porque la terapia génica no existe, trato de modificar el ambiente. ¿Está claro eso, colega? Por lo tanto, el tema de los trastornos multifactoriales, estimados colegas, es un tema que le permite hacer prevención desde la perspectiva de modificar factores ambientales. Resumiendo en la conferencia de hoy, lo más importante que ustedes sepan las características de un trastorno multifactorial. Y se lo recuerdo, número 1, aunque la enfermedad o el defecto congénito tienen evidencias de herencia familiar, no es posible distinguir un patrón mendeliano simple. No, el patrón de herencia es complejo. Segundo, hay acción de factores genéticos y acción de factores ambientales. La presencia de familiares de primer grado afectados se debe a la predisposición genética, o sea, a la probabilidad de que sus genotipos sean más parecidos. Mientras mayor sea la correlación entre parientes, el genotipo es más parecido. Tercero, la probabilidad de afectados entre familiares de segundo grado y tercer grado declina, ¿bien? O es menor porque ya sus genotipos no son tan parecidos. Mientras menor sea la correlación entre genes, la probabilidad de compartir genes va a ser un 12,5% y va declinando.
y en la medida que va descuidando, el riesgo va siendo menor. Bien, perfecto. 4. La probabilidad de nuevos individuos afectados es mayor mientras más personas afectadas hay en la misma, lo que se explica por el parecido de su fenotipo o predisposición genética, que eso fue lo otro que me faltó decir. Si en la familia A hay 14 familias afectadas y en la familia B hay 2, el riesgo va a ser mayor en la familia con 14 que en la familia con 12. Porque esa es otra de las características, que mientras mayor sea el número de personas afectadas en una familia, mayor es la probabilidad de aparición. 5. La consanguinidad es un fenómeno que conduce a una mayor probabilidad de hermanos con fenotipos poligénicos similares y por tanto con mayor predisposición a presentar el mismo defecto genético. Entonces fíjense, hemos visto la consanguinidad en la genética poblacional, hemos visto la consanguinidad en la herencia autosómica recesiva y hemos visto la consanguinidad en los trastornos multifactoriales. Ya usted tiene que ir llevando ya cartas, tiene que ir haciendo cosas, resúmenes así. Consanguinidad en el tema 3, consanguinidad en el tema 5, consanguinidad en el tema 6. Entre gemelos monocigóticos y disigóticos no existe la misma concordancia para los defectos congénitos, siendo esta mayor en los monocigóticos, ya que tienen igual genotipo y comparten iguales factores ambientales en el claustro materno. Entonces, colegas, y existen otras características como la ley de regresión a la media, la heredabilidad, la predisposición genética, la susceptibilidad genética, bien, y sobre todo la ley de regresión a la media. Estas son las características de un trastorno multifactorial que tienen que saber para poder enfrentar este tema. Con estos contenidos hemos terminado con la conferencia y hemos terminado con el tema 6. Gracias a todos los colegas por este tiempo. Con esta secuencia de conferencias que hemos compartido con nuestros estudiantes de medicina, hemos podido aprender las características que definen a la herencia multifactorial. Se llama así multifactorial porque son un conjunto de factores genéticos y ambientales que se encuentran involucrados en la aparición de estas entidades o de estas características biológicas. No presentan un patrón de herencia mendeliano simple. Resulta muy complejo su identificación. El riesgo genético, ya sea de ocurrencia o de recurrencia, no es mendeliano. Es un riesgo empírico porque depende de la prevalencia de la entidad en una población determinada y este varía de una población a otra. Es importante tener presente que mientras mayor sea el número de individuos en una familia con una entidad, mayor será su riesgo. Mientras mayor sea la severidad de un defecto congénito o de una enfermedad, mayor será su riesgo, porque mayor será el parecido de sus genotipos. También estudiamos que la consanguinidad constituye una característica que define a la herencia multifactorial, un conjunto de estudios que pueden ser los estudios clásicos en gemelos que identifican el componente genético de la misma. Mientras mayor sea la concordancia del carácter, del rasgo en gemelos monocigóticos que comparten un 100% de genes en común, mayor será la contribución del componente genético. Importante que estas entidades se agregan en la familia, tienen una agrupación preferencial, o sea, la incidencia familiar es mayor que la incidencia poblacional. Que el riesgo genético de ocurrencia es la raíz cuadrada de la prevalencia de esa entidad en la población y que ese riesgo se duplica en un segundo familiar de primer grado afectado. Es importante tener presente la ley de regresión a la media como una característica de aquellos rasgos que presentan una variación continua, que la media de los descendientes estará a mitad de camino entre la media poblacional y la media parental. Existen un conjunto de defectos congénitos que presentan una variación continua, pero con un punto a partir del cual se identifica el defecto congénito. O sea, presentan un umbral y este umbral también puede ser diferente en relación al sexo. Y por último, los conceptos de predisposición genética y susceptibilidad genética. Todas estas características que definen a la herencia multifactorial nos hace llegar a la conclusión, o sea, permite tener una conclusión evidente, que podemos tener estrategias preventivas, sobre todo para modular la expresión de los genes y evitar el desarrollo de muchas de estas. Espero que les sea de su agrado, que le haya sido de su agrado esta conferencia y
Lo esperamos en un próximo encuentro en el desarrollo de un seminario práctico con una situación problemática en la que vamos a repasar las características de la herencia multifactorial. Muchísimas gracias y hasta un próximo encuentro. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.